Muy buenas tardes, diputadas y diputados. Damos inicio a la sesión pública ordinaria. Para tal efecto, solicito a la diputada secretaria Gabriela Regalado Fuentes informe a esta mesa directiva si conforme al registro de asistencia que muestra el sistema electrónico existe quórum para iniciar la presente sesión. Con gusto, diputado presidente. Conforme al registro de asistencia del sistema electrónico, hay una asistencia de 32 diputadas y diputados presentes. Por lo tanto, existe el quórum legal de diputados para iniciar la presente sesión ordinaria. Es cuanto. Muchas gracias. Con fundamento en el artículo 69, numeral 1, numeral 2, inciso A y C, se justifica la inasistencia de la diputada Nora Gómez González para esta sesión. Legisladoras y legisladores, con base en el reporte del registro de asistencia y existiendo el quórum legal requerido por el artículo 37 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, se abre la presente sesión pública ordinaria, siendo las 16:07 del día 20 de mayo del 2024. Instruyo a la diputada secretaria Gabriela Regalado Fuentes de lectura a las efemérides de la semana. Con gusto, diputado presidente. Me permito dar a conocer las efemérides de la semana. 20 de mayo, Día Mundial de las Abejas, Día Nacional de las y los Psicólogos. 21 de mayo, Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Aniversario luctuoso de Venustiano Carranza, quien fue uno de los personajes principales de la Revolución Mexicana. Natalicio de Lázaro Cárdenas del Río, fue presidente de México, nacionalizó la industria petrolera y de ferrocarriles bajo su gobierno. Se fundó la Comisión Federal de Electricidad. 22 de mayo, aniversario luctuoso del general Mariano Escobedo, fue un destacado militar mexicano que luchó durante la intervención estadounidense en México, la revolución de Ayutla y la guerra de reforma. 23 de mayo, natalicio del profesor Lauro Aguirre, tamaulipeco, originario de Ciudad Victoria, distinguido reformador de la enseñanza normal y primer director de la Escuela Nacional de Maestros. 24 de mayo, aniversario luctuoso de Amado Nervo, poeta y literario mexicano recordado por modernizar la literatura mexicana. 26 de mayo, aniversario de la Fundación de Bustamante, Tamaulipas. Es cuanto, diputado presidente. Diputadas, gracias, diputadas y diputados, me permito hacer de su conocimiento que por acuerdo de la Junta de Gobierno y esta presidencia, con fundamento en los artículos 28 quinquies, inciso F, 22 numeral 1, inciso A y 83 numeral 3 de la ley que rige el funcionamiento interno de este Congreso, se ha determinado incluir a la presente sesión para su discusión y votación dos dictámenes más al presente orden del día, por lo cual instruyo al personal de servicios parlamentarios, instruya el nuevo orden del día. Diputadas y diputados, con fundamento en el artículo 22, numeral 1, inciso A y 83, numeral 4 del ordenamiento legal que rige el funcionamiento interno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, daré lectura a la orden del día, que es el siguiente. Número 1, lista de asistencia. 2, apertura de la sesión. 3, lectura del orden del día. 4, discusión y aprobación y en su caso del acta número 187 relativo a la sesión pública ordinaria celebrada el día 13 de mayo del 2024. 5, correspondencia. 6, iniciativas. 7, dictámenes. 1, con proyecto de decreto mediante el cual se autoriza al Republicano Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas, la operación de un convenio de colaboración entre la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para la construcción del entronque Anáhuac en el kilómetro 16 más 386, ubicado en Nuevo Laredo, Tamaulipas. 2, con proyecto de decreto mediante el cual se autoriza la permuta por afectaciones de predio entre el Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas y RG Desarrolladora SADCB, representada por el ciudadano Rubén Rodríguez González y de los ciudadanos Antonio César Villarreal Rodríguez, María Marta Villarreal Rodríguez, Margarita María Villarreal Rodríguez, Mónica Villarreal Rodríguez, Rosa María González Fernández, Guillermo Rodríguez González, Antonio Rodríguez González y Bernardo Rodríguez González, todos representados legalmente por el ciudadano Rubén Rodríguez González. 3, con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona un segundo párrafo a la fracción 4 del artículo 32 bis de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas. 4, con proyecto de decreto mediante el cual se declara el 21 de septiembre de cada año como Día Estatal de la Paz en Tamaulipas. 8, asuntos generales. 9, clausura de la sesión.
A continuación, procederemos a deshogar el acta número 187 para que sea aprobada por este pleno, por lo que lo solicito a la diputada Sandra Luz García Guajardo que, en cumplimiento del punto de acuerdo número 65-2, proceda a dar lectura a los acuerdos tomados en la sesión ordinaria celebrada el día 13 de mayo del presente año, implícitos en el acta de referencia. Por instrucción de la Presidencia, daré lectura a los acuerdos tomados en la sesión pública ordinaria celebrada el día 13 de mayo del presente año, siendo los siguientes. En observancia al punto de acuerdo 65-2, se dan a conocer los acuerdos tomados en la sesión pública ordinaria celebrada el 13 de mayo del presente año, implícitos en el acta número 187, siendo los siguientes. 1. Se aprueba por unanimidad de votos el contenido del acta número 186 correspondiente a la sesión pública ordinaria celebrada el 6 de mayo del 2024. 2. Se aprueba por unanimidad de votos la propuesta de punto de acuerdo mediante el cual se modifica la actual integración de las comisiones ordinarias, comisión especial, los comités de la legislatura 65, del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas. 3. Se aprueban los siguientes dictámenes. Con proyecto de decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Tamaulipas, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, de la Ley de Tránsito, de la Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas y de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas. Con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona el capítulo 6 denominado de la prevención del suicidio al título séptimo y los artículos 74 bis y 74 ter de la Ley de Salud para el Estado de Tamaulipas. Con proyecto de punto de acuerdo mediante el cual se declara improcedente la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adicionan diversas disposiciones a la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas y a la Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas con el objetivo de crear la Guardia Estatal División Agua. Con proyecto de punto de acuerdo mediante el cual se declara sin materia la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado de Tamaulipas en materia de salud mental. Con relación a los asuntos anteriores, se expidieron las resoluciones correspondientes. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputada secretaria. Esta presidencia somete a consideración del Pleno el acta número 187 relativa a la sesión pública ordinaria celebrada el día 13 de mayo del presente año para las observaciones que hubiera en su caso. No habiendo observaciones al documento que nos ocupa, con fundamento en el artículo 22, numeral 1, inciso C y 112, numerales 1 y 2 del ordenamiento legal que rige el funcionamiento interno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, procederemos a la votación correspondiente. Al efecto se declara abierto el sistema electrónico a fin de que emitamos el sentido de nuestro voto. Diputado Suárez Mata, el sentido de su voto. A favor, gracias. Diputado Isidro Jesús Vargas Fernández, el sentido de su voto. Diputada Marina Edith Ramírez Andrade, el sentido de su voto. Diputada Nancy Ruiz Martínez, el sentido de su voto. Gracias, a favor. Diputada Leticia Vargas Álvarez, el sentido de su voto. A favor, diputado, gracias. Diputado Gustavo, a favor, gracias.
cierre el registro de votación. Con base en el cómputo emitido por el sistema electrónico, ha resultado aprobada el acta de referencia por 34 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, por unanimidad de los presentes. Continuando con el orden del día, procederemos a desahogar el apartado de correspondencia recibida al efecto con apoyo de lo dispuesto por el artículo 23, numeral 1, inciso A y D de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas. Solicito a las diputadas secretarias procedan a dar cuenta de manera alterna de la correspondencia recibida. Para que en uso de sus atribuciones legales esta presidencia determine el turno o trámite que corresponda. En ese tenor, solicito a la diputada secretaria Sandra Luz García Guajardo tenga bien iniciar con la cuenta de la correspondencia. Se recibió del diputado Isidro Jesús Vargas Fernández iniciativa con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo y adiciona un segundo párrafo al artículo 9 de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada. Se turna a la Comisión de Educación para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Se recibió de la diputada Úrsula Patricia Salazar Mojica iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona el artículo 27 bis de la Ley de Seguridad Escolar para el Estado de Tamaulipas. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. Se turna a la Comisión de Educación para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Se recibió del secretario de Salud del Gobierno del Estado de Tamaulipas oficio número 255-2024, fechado el 6 de mayo del año en curso, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo número 65-492, expedido por la presente legislatura. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. Se toma nota de la comunicación referida y con fundamento en el artículo 22, numeral 1, inciso F de la ley que rige el funcionamiento interno de este Congreso, se remite al archivo de este Poder Legislativo para que se anexe al punto de acuerdo que dio origen. Se recibió del Poder Legislativo del Estado de Querétaro circular número 099 de fecha 9 de abril del presente año, mediante el cual comunica la integración de la mesa directiva que habrá de fungir del día 10 de abril al 25 de septiembre del 2024, quedando como presidenta la diputada Ana Paola López Birlain. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada. Se agradece la información. Se recibieron del Ayuntamiento de Sotolamarina, Tamaulipas, oficios números 010-2024 y 011-2024, fechados el 10 de mayo del año en curso, en alcance a oficios remitidos previamente en relación a las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2023. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada. Se acusa de recibir con fundamento en el artículo 22, numeral 1, inciso F de la ley que rige el funcionamiento interno de este Congreso. Se remite a la Auditoría Superior del Estado por conducto de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado para los efectos de fiscalización correspondiente. Se recibió del Ayuntamiento de Hidalgo, Tamaulipas, oficio 0410-2024 de fecha 6 de mayo del presente año, mediante el cual remite primer informe trimestral del cierre de los avances físicos financieros de las obras y acciones programadas en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, denominado Ramo 33, FAISMUN, concerniente al ejercicio fiscal 2024. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada. Se acusa de recibir con fundamento en el artículo 22, numeral 1, inciso F de la ley que rige el funcionamiento interno de este Congreso. Se remite a la Auditoría Superior del Estado por conducto de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado para los efectos de fiscalización correspondiente. Se recibió del municipio de Río Bravo, Tamaulipas, iniciativa de decreto mediante el cual se autoriza al Ayuntamiento de Río Bravo, Tamaulipas, la donación de un predio ubicado en la Villa de Nuevo Progreso de dicho municipio para la construcción de un banco de bienestar. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. Se turna a las Comisiones Unidas de Patrimonio Estatal y Municipal y de Asuntos Municipales para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Se recibió del diputado Marta Alejandro Ruiz Nava iniciativa de decreto mediante el cual se adiciona la fracción 7 del artículo 331 del Código Civil para el Estado de Tamaulipas. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada. Se turna a las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos y de Justicia para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Se recibió del Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas, oficio número 2357-2024, de fecha 13 de mayo del presente año, mediante el cual
remite informe de deuda pública directa e indirecta del municipio al 30 de abril del 2024. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada. Se acusa de recibido con fundamento en el artículo 22, numeral 1, inciso F de la ley que rige el funcionamiento interno de este Congreso. Se remite a la Auditoría Superior del Estado por conducto de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado para los efectos correspondientes. Se recibió el diputado Mauricio Alonso Hernández Gaitán iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforman y adiciones diversas disposiciones de la Ley del Derecho Social para el Estado de Tamaulipas. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada. Se turna a las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos y de Bienestar Social para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Se recibieron documentos de candidatas y candidatos para participar en el procedimiento para integrar la comisión de selección de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Tamaulipas. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada. Con fundamento en el artículo 22, numeral 1, inciso F de la ley que rige el funcionamiento interno de este Congreso, se turna a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana para los efectos procedentes. Procederemos a tratar el punto de iniciativas, diputadas y diputados. Esta presidencia tiene el registro de las diputadas y diputados: diputada Consuelo Nayeli Lara Monroy, diputado Félix Fernando García Aguiar, diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, diputada Cassandra Priscila de los Santos Flores, diputado Mundo José Marón Mansur, diputada Liliana Álvarez Lara, diputado Ángel de Jesús Covarrubias Villaverde y diputada Imelda Margarita San Miguel Sánchez, para presentar iniciativas de decreto o de punto de acuerdo, por lo que se consulta si además alguno de ustedes desea hacerlo para incluirlo en el registro correspondiente y proceder a su desahogo. ¿Tiene dos, diputado? Sí. La diputada Leticia Vargas. Solo para recordarles que por acuerdo de la Junta de Gobierno y de la mesa directiva de este Congreso, se van a hacer solamente 5 minutos. Les agradecemos y sean únicamente los 5 minutos para sus iniciativas. Tiene el uso de la palabra la diputada Consuelo Nayeli Lara Monroy. Muy buenas tardes. Con la venia de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, a las personas que nos acompañan en galerías, medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las diferentes redes sociales. Me permito dar lectura a una exposición general de mi iniciativa, por lo que solicito se incorpore la misma de manera íntegra en el diario de debates de este Congreso. Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones en materia de vestimenta sexista y discriminatoria al tenor de la siguiente exposición de motivos. La presente acción legislativa tiene por objeto insertar en la ley para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres, la ley para prevenir y erradicar la discriminación en el Estado de Tamaulipas y la ley del trabajo de los servidores públicos del Estado de Tamaulipas, la prohibición de imponer códigos de vestimenta sexista, discriminatorios y o estereotipados. Al efecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 4 que la mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ello implica el derecho a elegir de manera individual la vestimenta en razón del libre desarrollo de la personalidad. Aunado a lo anterior, es preciso señalar que la dignidad humana es el principio sobre el cual recaen todos los derechos humanos, por lo que es merecedor de la más amplia protección jurídica. Ello conlleva a que las autoridades, incluso particulares, deben respetarla y protegerla. Lo anterior se traduce en tratar a las personas como tal y no como objetos, a no ser humilladas o degradadas. Ejemplo de lo anterior, yace en los códigos de vestimenta
a que se ha hecho alusión y que degradan los derechos de la mujer al ser obligadas a portar determinadas prendas, tales como blusas escotadas o translúcidas, faldas diminutas, tacones o determinado tipo de maquillaje que evidentemente cosifican su imagen y trascienden en un estereotipo sexual negativo que debe erradicarse no solo en Tamaulipas, sino en todo México. Lo anterior se materializa en su artículo 2, que señala los estados partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas. Convienen en seguir que los medios apropiados y sin dilaciones una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y con tal objeto se comprometen, entre otras, a adoptar medidas adecuadas legislativas con las sanciones correspondientes que prohíban toda discriminación hacia la mujer. En razón de los fundamentos vertidos, resulta viable adoptar medidas como la que hoy nos ocupa, pues es imperante promover la autonomía de la mujer y terminar con las prácticas sexistas que se presentan tanto en el ámbito público como privado. Finalmente, es de hacer mención que tanto a nivel federal como en las entidades de la República Mexicana se han venido sumando esfuerzos legislativos para que la prohibición de la imposición de vestimentas sexistas sean una realidad, por lo que en Tamaulipas debemos sumarnos. Desde esta alta tribuna proclamamos no a los estereotipos perjudiciales que perpetúan las desigualdades entre hombres y mujeres. Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a su consideración para estudio, dictamen y votación en su caso la siguiente iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones en materia de vestimenta sexista y discriminatoria. Artículo primero, se reforma el numeral 2 del artículo 5 de la ley para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres. Artículo segundo, se reforman los incisos O y P y se adicionan el inciso Q al numeral 1 del artículo 9 de la ley para prevenir y erradicar la discriminación en el estado de Tamaulipas. Artículo tercero, se reforma la fracción 22 y el último párrafo de la fracción 23 y se adiciona la fracción 24 al artículo 33 de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del estado de Tamaulipas. Transitorios. Artículo único, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial del Estado, dado en el Honorable Congreso del Estado a los 20 días del mes de mayo del año 2024. Atentamente, diputada Consuelo Nayeli Lara Monroy. Es cuanto, muchas gracias. Muchas gracias, diputada. ¿Le pueden abrir el micrófono a la diputada Leticia Vargas? Nada más para pedirle a la diputada Nayeli Lara Monroy si nos permite sumarnos a su iniciativa como grupo parlamentario. Gracias. Gracias. ¿Le pueden abrir el micrófono a la diputada Magali Gándar? Diputada, si nos permite como grupo parlamentario también sumarnos a su iniciativa. Gracias, diputada. No, ¿verdad? No, no. ¿O la pides tú? ¿O la quieres pedir tú? ¿Le pueden abrir el micrófono a la diputada Linda Mireya? Diputada Consuelo, si nos permite al grupo parlamentario de las diputadas sin partido adherirnos a su iniciativa. Gracias, diputada. Con fundamento en el artículo 22, numeral 1, inciso F de la ley que rige el funcionamiento interno de este Congreso, la iniciativa presentada por la diputada Consuelo Nayeli Lara Monroy se turna a las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de la Diversidad y del Trabajo y Seguridad Social para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Tiene el uso de la palabra el diputado Félix Fernando García Aguiar. ¿Ah, sí? Arras.
Buenas tardes, con el permiso de la presidencia de la mesa directiva. Saludo con mucho gusto, compañeras y compañeros diputados, a los representantes de los distintos medios de comunicación, amigos que nos acompañan en galerías y desde las distintas plataformas electrónicas. Los suscritos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 65 legislatura constitucional del Estado de Tamaulipas, en ejercicio de las atribuciones que a nuestro cargo confiere el artículo 64 de la Constitución local, comparecemos ante este cuerpo colegiado a promover iniciativa con proyecto de punto de acuerdo. Compañeras, quienes hemos tenido el gran honor de ser miembros de este Congreso al asumir el cargo, protestamos guardar y hacer guardar la Constitución. Esto es así porque el privilegio de ser legislador involucra también la gran responsabilidad de no abusar nunca de ese poder en beneficio propio ni de terceros. Por lo tanto, nos obliga a demostrar en los hechos una conducta coherente de respeto al marco legal, particularmente cuando se refiere al proceso legislativo, en lugar de realizar apreciaciones de manera subjetiva. Estamos obligados a seguir a rajatabla el marco legal que establece la ley reglamentaria que todos conocemos como Ley sobre la organización y funcionamiento internos del Congreso Libre y Soberano de Tamaulipas. Algunos miembros de este Congreso, que en esta ocasión omitiré sus nombres por respeto a la presunción de inocencia, para no ser realizado como propaganda electorera, y que desde luego algunos en su reelección buscan el fuero constitucional. Sin embargo, decidieron hacer de este Congreso, con sus acciones, una serie de conductas ilícitas, la más grave que puede hacer un diputado, y tener por aprobado un decreto a pesar de no contar con la votación debida. Lo anterior ocurre por primera vez el viernes 13 de enero del 2023, día que sin lugar a dudas pasará a la historia como uno de los más vergonzosos en la historia del Congreso tamaulipeco, y en que una mesa directiva decide inaplicar la ley interna del Congreso, tener por aprobados no una vez sino en muchas ocasiones supuestas reformas a la ley interna del Congreso. No hay otra forma de llamarlo, compañeros. Gracias a este fraude legislativo, se apoderaron de manera ilegítima de la Junta de Coordinación Política y asimismo desde esa posición lograron también realizar un sinnúmero de actos fraudulentos, como la separación provisional del fiscal anticorrupción, la destitución anticipada del auditor sin seguir las formas de acuerdo a lo que marca la Constitución, porque recordemos que tenía el derecho a ser reelecto. Desde luego, el nombramiento del auditor interino, la creación de las vicefiscalías, entre otros abusos y acciones ilegales en el ámbito parlamentario y constitucional. Pero nuevamente el tiempo y una Suprema Corte valiente, independiente, autónoma, le dan a las y los diputados de Acción Nacional la razón. El pasado 14 de mayo, al resolver el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la acción de inconstitucionalidad número 160/2023, por 8 votos de 10 presentes, con toda claridad señaló que el decreto es inválido al no haberse alcanzado los votos necesarios establecidos en el artículo 3º de la ley interna de este Congreso. De igual manera, no debe pasarse por alto que es la publicación en el Periódico Oficial del Estado, el acto jurídico por virtud del cual las supuestas normas tienen la apariencia de existencia y legitimidad, y por ende debe también investigarse a los funcionarios del Poder Ejecutivo Estatal, pues al haber publicado el supuesto decreto y habiendo pasado por alto la falta de votos, a pesar de ser un hecho notorio, contribuyó de manera decisiva en la consumación del ilícito, complementando la simulación de actos jurídicos. Por tal motivo se acreditan las conductas fraudulentas desplegadas por diversos diputados en este Congreso, y además
de servidores públicos del Gobierno del Estado. Por ende, corresponde ahora a dicha Fiscalía que en el ámbito de su competencia continúe con las indagatorias respectivas que dan cuenta del fraude legislativo cometido en este Congreso. Por tal motivo, someto a este honorable Pleno Legislativo para su discusión y aprobación el siguiente proyecto de punto de acuerdo. Primero, la Legislatura 65 del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas exhorta a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Tamaulipas para que investigue las conductas ilícitas señaladas y en su caso proceda penalmente por el delito de ejercicio ilícito de funciones contra diversos miembros de este Congreso, asimismo de servidores públicos del Poder Ejecutivo Estatal. Transitorios. Primero, el presente punto de acuerdo surtirá efectos a partir de su expedición. Segundo, después de su expedición, remítase el presente acuerdo a la autoridad señalada para su conocimiento y atenciones conducentes. Dado en el recinto oficial del Congreso del Estado de Tamaulipas, al día 20 de mayo del año 2024. Atentamente, por una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos. Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputado. Con fundamento en el artículo 22, numeral 1, inciso F de la ley que rige el funcionamiento interno de este Congreso, la iniciativa presentada por el diputado Félix Fernando García Aguiar se turna a la Comisión de Gobernación para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. ¿No? Tiene el uso de la palabra el diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros, a mi compañero de la mesa directiva, con su venia. Honorable Pleno Legislativo, el suscrito diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, representante del Partido Movimiento Ciudadano e integrante de esta 65 legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, y con fundamento a las facultades que me confieren, comparezco ante este honorable Pleno para promover la iniciativa de decreto por el cual se adiciona el artículo 36 bis de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tamaulipas, basándome en las siguientes consideraciones. Exposición de motivos. El acceso a la educación es uno de los derechos más importantes para el desarrollo de las personas, ya que esto es previo al descubrimiento de habilidades y al despliegue de destrezas tanto individuales como colectivas. En el mundo educativo actual, la inclusión se ha convertido en un término clave que va más allá del entorno escolar, donde todos los niños, independientemente de las capacidades, se sientan bienvenidos y valorados. La eliminación de barreras a la educación y la creación de entornos de aprendizaje accesibles e inclusivos ha sido un objetivo de larga fecha de la UNESCO y de Plan Internacional. Este compromiso se aborda además en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con su visión basada en los derechos de no dejar a nadie atrás, el tiempo que hacen hincapié en la necesidad de llegar primero a los más rezagados. Asimismo, la inclusión de los educandos con discapacidad en la educación exige ir más allá del acceso a la escolarización y a una infraestructura adecuada. También se trata de garantizar su participación, aprendizaje, progresión y logro, así como proporcionar materiales y recursos de aprendizaje accesibles, crear entornos seguros, amigables, accesibles, asimismo que los docentes y demás personal escolar reciban la formación para trabajar con las escuelas para hacer frente a la discriminación. En este sentido, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en el artículo 12, precisa que la Secretaría de Educación Pública promoverá el derecho a la educación de las personas con discapacidad, prohibiendo cualquier discriminación en planteles, centros educativos,
guarderías o del personal docente o administrativo del Sistema Educativo Nacional, mencionando una serie de acciones que lo garanticen. Es por ello que debemos trabajar juntos para derribar las barreras y crear un ambiente donde todos los niños y niñas y adolescentes tengan la oportunidad de aprender y crecer y prosperar juntos. En virtud de lo antes mencionado, resulta importante la presente acción legislativa con el objetivo de establecer que las autoridades educativas, estatales y municipales deberán crear programas de capacitación sobre personas con discapacidad, dirigido a docentes, padres de familia y alumnos, además de las instituciones de educación pública del Estado de Tamaulipas. Por lo anteriormente expuesto, ponemos a su elevada consideración para su estudio y dictamen la siguiente iniciativa con proyecto de decreto. Artículo primero. Se adiciona en el artículo 38 bis a la Ley de Derechos de los Niños y Adolescentes del Estado de Tamaulipas para resultar la siguiente redacción. Artículo 36 bis. Corresponde a las autoridades educativas estatales y municipales la creación de programas de capacitación sobre personas con discapacidad, dirigido a docentes, padres de familia y alumnos dentro de las instituciones educativas públicas del Estado de Tamaulipas. Los programas de capacitación tienen como finalidad brindar apoyo y generar un ambiente de inclusión a los alumnos con discapacidad, así como implementar la rehabilitación, el esparcimiento, actividades de planificación individualizada y la educación inclusiva, siempre velando por el interés superior de la niñez a fin de aportarles los medios necesarios para que puedan fomentar su desarrollo educativo. Los programas deberían estar centrados en la concientización y dirigirlos a promover el trato digno, respetuoso e incluyente hacia las personas con discapacidad. Transitorio. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación del mismo en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, dado en el Salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas a los 20 días del mes de mayo del año 2024. Es cuanto, diputados, presidente. Muchas gracias, diputado. ¿Quién se suma? No se sumaron ahora. Con fundamento en el artículo 22, numeral 1, inciso F de la ley que rige el funcionamiento interno de este Congreso, la iniciativa presentada por el diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez se turna a las Comisiones Unidas de Niñez, Adolescencia y Juventud y la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Tiene el uso de la palabra el diputado Edmundo José Marón Mansur. Presentar a gusto mi iniciativa, hombre. Ahí te habla. ¿Le pueden abrir el micrófono al diputado Javier Villarreal Terán, por favor? La bancada de Morena nos sumamos aquí al diputado Gustavo Cárdenas. Sí, a su iniciativa, por favor. Gracias. ¿Le pueden abrir el micrófono a la diputada Alejandra Cárdenas Castillejo, por favor? Gracias, presidente. Igual si el diputado Cárdenas nos permite adherirnos a su iniciativa. Gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos, con el permiso de la mesa directiva. El cambio climático es un problema global que afecta diariamente a una gran cantidad de ámbitos de nuestra vida, como por ejemplo la salud, la capacidad de cultivar alimentos, el abasto de agua y muchos otros, por lo que representa una amenaza medioambiental para los seres vivos y si no actuamos ahora puede ser demasiado tarde. Las consecuencias del cambio climático pueden ser catastróficas para la humanidad y lamentablemente ya estamos sufriendo los efectos del cambio climático, como los incendios forestales de las últimas semanas, la escasez de agua que cada día se siente más y además las terribles ondas de calor que han provocado estragos muy graves en la población. Por una parte, la escasez de agua es un tema que debe ocupar un lugar prioritario en la agenda política y social,
Es una crisis que hemos señalado en reiteradas ocasiones desde esta tribuna. Particularmente en Tamaulipas, estamos viendo cómo regiones que nunca habían tenido problemas con el abasto de agua, hoy lo están padeciendo, como la zona metropolitana del sur de nuestro estado. Esta situación, sumada a la serie de ondas de calor que hemos padecido en el último año, ha causado graves problemas de sustentabilidad, de salud y lamentablemente de mortalidad, sobre todo en la niñez, personas adultas mayores y mujeres embarazadas que no son evidentes de forma inmediata, por lo que es urgente realizar acciones que garanticen la prevención y protección contra los eventos de calor extremo de nuestro estado. En este contexto, diversos estados han implementado medidas para prevenir y combatir las temperaturas extremas, ya que las olas de calor y el calor extremo han sido responsables de más muertes que todos los demás eventos climáticos externos y afectan de manera desproporcionada a los menores de edad, personas con discapacidad, las personas adultas mayores y las comunidades de bajos recursos. Tamaulipas, al ser uno de los estados más golpeados por los fenómenos naturales, no se puede quedar atrás, por lo que proponemos la creación de un comité de emergencias climáticas, el cual tendrá entre sus atribuciones la de emitir la declaración de emergencia climática, la creación e implementación de protocolos de atención coordinada en los ámbitos de salud, protección civil, de abasto adecuado de agua y de protección al medio ambiente. De la misma manera, otra de las atribuciones más importantes de este comité será la de realizar anualmente la solicitud de recursos específicamente etiquetados para la atención de estos fenómenos ambientales y dar seguimiento a la aplicación de los mismos. Compañeras y compañeros, sin duda alguna, el cambio climático tiene un impacto negativo en la economía y en la calidad de vida de las personas, las comunidades y los países, de modo en que en un futuro cercano las consecuencias podrían ser catastróficas, por lo cual es necesario que como legisladores garanticemos la protección necesaria a todas y todos los tamaulipecos ante estos fenómenos climatológicos extremos que afectan directamente a la población. La atención de estos fenómenos climatológicos adversos que nos afectan a todos es una labor que debemos atender de manera urgente, razón por la cual proponemos un cuerpo normativo en el cual se sienten las bases para la atención de los estragos de estos desastres naturales por medio de la cooperación interinstitucional a nivel local. Agradezco su apoyo y espero que juntos podamos crear la ley de emergencia climática para la atención de ondas de calor para el estado de Tamaulipas, para de esta manera proteger y atender a los tamaulipecos ante futuras crisis climáticas. Muchas gracias, es cuanto. Muchas gracias, diputado. Con fundamento en el artículo 22, numeral 1, inciso F de la ley que rige el funcionamiento interno de este Congreso, la iniciativa presentada por el diputado Edmundo José Marón Mansur se turna a las comisiones de Energía y Cambio Climático para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. ¿Le pueden abrir el micrófono a la diputada Alejandra Cárdenas, por favor? Gracias, presidente. Pedirle al diputado Edmundo Marón si me permite adherirme a su iniciativa. Gracias. ¿Le pueden abrir el micrófono al diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez? Sí, si me permite el diputado Mon Marón poderme adherir a su iniciativa. Sí, claro. Presidente. Gracias. ¿Le pueden abrir el micrófono a la diputada Linda María González Zúñiga? Gracias, presidente. De igual manera, si el diputado Edmundo José Marón Mansur nos permite a las diputadas sin partidos unirnos a su iniciativa. Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado Ángel de Jesús Covarrubias Villaverde. Gracias por el uso de la voz.
El suscrito diputado Ángel de Jesús Covarrubias Villaverde se presenta a este Congreso para presentar la siguiente iniciativa. En la actualidad enfrentamos una gran cantidad de problemas ecológicos y medioambientales, como ya lo hemos venido señalando. El cambio climático, las ondas de calor, los incendios forestales y la escasez del agua. Estos problemas nos han colocado en una situación muy crítica a nivel global, donde un gran porcentaje de nuestros recursos naturales se encuentran gravemente comprometidos, por lo que no podemos ni debemos darnos el lujo de desperdiciarlos o permitir que sean afectados. En ese sentido, el año pasado, para ser específico, el 2 de octubre del 2023, presenté en esta misma tribuna una iniciativa para solicitar la implementación de acciones para retirar el lirio acuático del sistema lagunario del sur de Tamaulipas. Han pasado ya 232 días desde la presentación de dicha iniciativa sin que ésta haya sido resuelta, aun y cuando la Ley para la Organización y Funcionamientos Internos del Congreso del Estado de Tamaulipas establece en su artículo 45, párrafo primero, que toda comisión deberá presentar el dictamen de los asuntos a su cargo dentro de los 45 días siguientes a la fecha en que los haya recibido. Compañeras y compañeros diputados, han pasado más de 7 meses desde que se denunció desde esta tribuna una problemática que afecta de manera grave a la zona metropolitana del sur de Tamaulipas y no ha sido atendida, y el día de hoy estamos pagando esa negligencia de que no haya salido esta propuesta de aquí del Congreso. El lirio acuático en el sistema lagunario del sur de Tamaulipas sigue siendo un problema latente que nos está causando graves problemas en materia de aprovechamiento eficiente y eficaz del agua, ello sin mencionar con las implicaciones contaminantes que conllevan. Recordemos que la zona metropolitana de Tampico, Madero y Altamira se abastece de agua potable por el sistema lagunario del río Tamesí, que se integra por las lagunas del Champayán, Quintero, La Tortuga, Camalote, Mayorazgo, La Costa, La Puerta, Tancol, La Escondida y El Chairel. Es decir, este sistema lagunario es de vital importancia para nuestro estado, pues de él se dota del vital líquido a más de 800,000 habitantes de la zona metropolitana de la zona sur de Tamaulipas. Sin embargo, a pesar de la importancia que tienen estos cuerpos de agua para nuestro estado, siguen infestados de lirio acuático, una planta que se ha venido subestimando en los últimos años, en los últimos meses, y es una planta bastante agresiva y que consume agua todos los días, lo cual indudablemente provoca un riesgo para la salud de todas las personas que aprovechan el agua de estos cuerpos hídricos, razón por la cual el mantenimiento y limpieza del sistema lagunario de la zona sur de Tamaulipas es un punto urgente y pendiente para las autoridades de los 3 órdenes de gobierno, dada la importancia y trascendencia que tienen estos cuerpos de agua para los más de 800,000 tamaulipecas y tamaulipecos que vivimos en los municipios de Tampico, Ciudad Madero y Altamira. De la misma manera, es necesario solicitar que estas autoridades encargadas de las políticas públicas en materia de agua realicen los análisis y estudios necesarios para valorar el dragado de los cuerpos de agua que componen el sistema lagunario del sur de Tamaulipas. Justamente ahorita que no hay agua, que se haga ese análisis y que se implemente de forma estratégica e inteligente el dragado necesario para que esos cuerpos de agua estén listos para las próximas lluvias. En ese sentido, considero que es de vital importancia hacer nuevamente un llamado a las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno para que se implementen de manera urgente medidas para retirar esa planta que compromete gran parte de los recursos hídricos de la zona sur de Tamaulipas. Atendiendo la naturaleza, importancia y trascendencia del asunto que nos ocupa, se solicita la dispensa de turno a comisiones con fundamentos en los artículos 93 y 148 de la ley interna de este Congreso, a fin de que sea votada y aprobada en esta misma sesión. Por lo anteriormente expuesto y fundado, acudo a presentar la siguiente iniciativa de punto de acuerdo único. La 65 Legislatura Constitucional del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, con pleno respeto a su esfera de competencia, exhorta a la Comisión Nacional del Agua y a la Secretaría
de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social de Tamaulipas, así como los alcaldes de los municipios de Tampico, Ciudad Madero y Altamira, a fin de que de manera urgente implementen acciones coordinadas para retirar el lirio acuático del sistema lagunario del sur de Tamaulipas y de la misma manera que realicen los análisis, estudios necesarios para valorar el dragado de los cuerpos de agua que componen el sistema lagunario del sur de Tamaulipas y poder captar la mayor cantidad de agua en las próximas lluvias. Transitorios. Primero, el presente punto de acuerdo surtirá efectos a partir de su expedición y deberá publicarse en el periódico oficial del Estado. Segundo, después de su expedición, remítase el presente acuerdo a la autoridad señalada para su conocimiento y atenciones conducentes. Tercero, las autoridades señaladas deberán remitir al Pleno de este Congreso un informe detallado con relación a las acciones implementadas que hayan derivado de la presente acción legislativa en un plazo no mayor a 10 días naturales contados a partir de la recepción de la misma. Es cuanto y muchísimas gracias. Gracias, diputado. Pleno Legislativo, en virtud de haberse solicitado la dispensa de turno a comisiones con apoyo en lo dispuesto por el artículo 148, numerales 1, 2, 3 y 4 de la ley que rige el funcionamiento interno, así como el punto de acuerdo número 65-1, me permito someter a consideración de este cuerpo de colegiados si se autoriza la dispensa de turno de la iniciativa a comisiones. Para tal efecto, se declara abierto el sistema electrónico a fin de que emitamos el sentido de nuestro voto para resolver sobre la dispensa de turno de la presente iniciativa a comisiones. Diputada Leti Sánchez, ¿el sentido de su voto a favor? Gracias. Diputado Jesús Suárez Mata. Diputada Liliana Álvarez Lara, el sentido de su voto. Se cierra el registro de votación. Compañeros legisladoras y legisladores, ha sido rechazada la dispensa de turno a comisiones por 20 votos en abstención, 15 a favor y 0 en contra. De acuerdo al artículo 148, numeral 3 de la Ley Interna del Congreso, la dispensa de comisiones solo podrá autorizarse por medio del voto de las 2/3 partes de los legisladores presentes y en virtud de no haberse alcanzado la misma, con fundamento en el artículo 22, numeral 1, inciso F, de la Ley Organizacional de este Congreso, la presente iniciativa se turna a las comisiones de Gobernación y Asuntos Municipales para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Tiene el uso de la palabra nuevamente el diputado Ángel de Jesús Covarrubias Villaverde. Se toma nota, gracias. ¿Sí se va a turnar? Bueno, no se compromete. Dice que no sabe, se toma nota. Está en blanco la hoja. No se puede subir, diputado. No se puede subir. Continúe con... ¿Tiene el uso de la palabra, diputado? Sí. Gracias, diputado. Nada más para dejar evidenciado que no se tomó nota
y solicitamos que la iniciativa que acabo de presentar abóquese a la turnada a la iniciativa que Comisión del trae, Agua. diputado. Tamaulipecas y tamaulipecos, medios de comunicación que nos acompañan, presento la siguiente iniciativa, diputado Ángel Covarrubias. El derecho humano al agua y el saneamiento es indispensable para vivir dignamente y de la misma manera es un requisito imprescindible para la realización, cumplimiento y materialización de otros derechos humanos. Es un derecho que se encuentra garantizado tanto a nivel nacional como internacional, inclusive el derecho de acceso al agua es uno de los pilares fundamentales de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Dicho de otra manera, en el ámbito del derecho universal de los derechos humanos, todas las personas tienen derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Sin embargo, a pesar de que el acceso al agua potable y el saneamiento de la misma han sido reconocidos como derechos humanos, es lamentable que en algunos municipios de nuestro estado no se brinde dicho servicio de manera suficiente, salubre, aceptable y asequible. En los últimos años, una de las más sentidas necesidades de las y los tamaulipecos es el abasto de agua potable en sus domicilios. Lamentablemente, el desabasto del vital líquido en Tamaulipas ha llegado a tal grado de que en regiones enteras de nuestro estado han durado semanas enteras sin ni una sola gota de agua en sus llaves y, sin embargo, los recibos de cobro del servicio llegan puntuales a sus domicilios, siendo en muchos casos excesivos. Lo anterior, sin mencionar de que hay municipios en los cuales esporádicamente se cuenta con el servicio de agua potable, pero el vital líquido llega en condiciones totalmente insalubres para el uso humano y doméstico. Por ello es necesario que como legisladores tomemos cartas sobre el asunto para garantizar que las y los tamaulipecos tengan acceso y al adecuado goce y disfrute de su derecho humano al agua y que en el caso de que no reciban en estas condiciones dignas, no se les sea cobrado este servicio. En definitiva, es inhumano e inadmisible que se cobre regular y puntual el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento de agua a las y los tamaulipecos sin que realmente les proporcionen este servicio. Lo justo es que si no se les proporciona agua o si el agua que se les proporciona no tiene los estándares de calidad necesarios para garantizar su uso personal o doméstico, no se les debe cobrar el servicio. Es preciso señalar que no es la primera vez que se somete esta petición en el Pleno. En el 2022 emitimos un punto de acuerdo en términos similares, sin embargo, a casi 2 años de la emisión del mismo, la situación sigue siendo la misma. Las familias tamaulipecas siguen pagando por un servicio que no reciben y los pocos que lo reciben lo hacen en condiciones muy insalubres. De tal manera que propongo hacer de nueva cuenta un enérgico llamado al gobierno del estado como a los ayuntamientos de nuestro estado, pero en especial a la Comapa Sur, para que se solidaricen y sensibilicen con las necesidades de millones de tamaulipecas y tamaulipecos que se ven afectados con esta crisis hídrica que enfrentamos. Y también importante señalar que no condicionen el acceso al agua si eres de un partido u otro, como lo están haciendo en colonias, en Tampico, como lo es en Colina San Gerardo, donde si no eres de Morena, no te dan agua. Imagínense lo grave que es, y hay testimonios, hay evidencia de lo que está sucediendo. Asimismo, voy a solicitar la naturaleza y la importancia y trascendencia del asunto que nos ocupa. Se solicita la dispensa de turno a comisiones con fundamentos en los artículos 93 y 148 de la ley interna de este Congreso, a fin de que sea votada y aprobada en esta misma sesión. Y por lo anteriormente expuesto y fundado, acudo a presentarle la siguiente iniciativa de punto de acuerdo. Único, la 65 legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, con pleno respeto a su esfera de competencia y a la autonomía municipal, respectivamente, exhorta al gobierno del Estado de Tamaulipas, a los 43 ayuntamientos, pero en especial a Comapa Sur, a fin de que condonen el pago de servicio de agua potable y alcantarillado a las y los tamaulipecos, que no se les brinde material dicho
que es el líquido vital, donde el servicio sea irregular o intermitente o donde el servicio brindado no cuente con las condiciones de salubridad necesarias para su adecuado uso personal o doméstico. Y reitero que no se condicione el acceso al agua si eres de un partido u otro, y que Morena le quede bien claro que eso es un delito, el estar coaccionando el voto justamente ahorita en una jornada electoral, de que si no votas por Morena no vas a tener acceso al agua, porque eso es lo que está sucediendo en el municipio de Tampico. Y el día de ayer... ¿Es parte de su iniciativa, diputado? Sí, y el día de ayer hubo 4 paros ciudadanos en distintos puntos de la zona metropolitana a consecuencia de esta negligencia. Transitorios: primero, el presente punto de acuerdo surtirá efectos a partir de su expedición y deberá publicarse en el periódico oficial del Estado. Segundo, después de su expedición, remítase el presente acuerdo a la autoridad señalada para su conocimiento y atenciones conducentes. Tercero, las autoridades señaladas deberán remitir al Pleno de este Congreso un informe detallado con relación a las acciones implementadas que hayan derivado de la presente acción legislativa en un plazo no mayor a 10 días naturales, contados a partir de la recepción de la misma. Que quede claro que si no reciben agua no tienen por qué pagar un servicio. Si no tienen servicio, si no tienen agua, que no paguen. Es cuanto y muchas gracias. Gracias. La iniciativa, diputado. Necesito que entregue la iniciativa para empezar la votación. ¿Se sometió a dispensa, diputado? Se sometió a dispensa, tiene que entregarla aquí en la mesa directiva. Pleno Legislativo, en virtud de haberse solicitado la dispensa de turno a comisiones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 148, numeral 1, 2, 3 y 4 de la ley que rige el funcionamiento interno, así como el punto de acuerdo número 65-1, me permito someter a consideración de este cuerpo colegiado si se autoriza la dispensa de turno de la iniciativa a comisiones. Para tal efecto, se declara abierto el sistema electrónico a fin de que emitamos el sentido de nuestro voto para resolver sobre la dispensa de turno de la presente iniciativa a comisiones. Diputado Villarreal Terán, en sentido de su voto. Diputado Carlos Fernández, en sentido de su voto. Se cierra el registro de votación. Compañeras legisladoras y legisladores, ha sido rechazada la dispensa de turno a comisiones por 15 votos a favor, 20 abstenciones y 0 en contra. De acuerdo al artículo 148, numeral 3 de la Ley Interna del Congreso, la dispensa a comisiones solo se podrá autorizar por medio del voto de las 2/3 partes de los legisladores presentes y en virtud de no haberse alcanzado la misma, con fundamento en el artículo 22, numeral 1, inciso F de la Ley Organizacional de este Congreso, la presente iniciativa se turna a las comisiones de Recursos del Agua y Asuntos Municipales para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. ¿Le pueden dar el uso de la voz al diputado Ángel Covarrubias? Gracias por el uso de la voz. De forma muy respetuosa, nada más señalar que las últimas 2
iniciativas tienen todo que ver con el agua, por lo cual se solicita se turnen a la Comisión del Agua. Es cuanto y muchas gracias. Gracias, diputado. Tomamos nota. Diputada Imelda Margarita San Miguel Sánchez tiene el uso de la voz. Muy buenas tardes a todas, a todos. Con el permiso de la mesa directiva y saludo a quienes nos ven por las diferentes plataformas digitales. Los suscritos diputados, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 65 Legislatura Constitucional del Estado de Tamaulipas, en ejercicio de las atribuciones que a nuestro cargo confiere el artículo 64 de la Constitución local, comparecemos ante este cuerpo colegiado para promover iniciativa con proyecto de punto de acuerdo de urgente y obvia resolución. Como ha sido patente en diversas iniciativas de este Congreso, Morena, a través de sus mayorías simples en el Congreso de la Unión durante el presente sexenio, se ha dedicado a promover iniciativas y expedir reformas legales abiertamente inconstitucionales y por la misma razón han aumentado proporcionalmente el número de controversias y acciones de inconstitucionalidad ante el máximo Tribunal Constitucional en México para buscar invalidarlas por parte de minorías parlamentarias y órganos autónomos o entidades federativas afectadas. El diseño institucional del Poder Judicial de la Federación, con una Suprema Corte de Justicia que sesiona con 11 ministros, divididos en 2 salas por su carga de trabajo derivada de innumerables juicios de amparo, contradicciones de criterios, acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, ha sido rebasada para brindar justicia pronta, que nos garantiza a los ciudadanos el artículo 17 constitucional y el artículo 7 y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. De hecho, de acuerdo a diversos estudios de la llamada Cuarta Transformación, es gracias a la demora con que la Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza los juicios contra decretos emitidos por Morena y que la ley, salvo ciertas excepciones, no se conceden suspensiones. Que Morena ha encontrado una vía para aprovecharse de ello y disfrutar de la vigencia de una ley, aunque sea de manera transitoria, en espera ya sea de mejores momentos para lograr convencer y lograr la reforma constitucional que necesita, o bien esperando una diversa composición del Congreso o incluso de la propia Corte, mediante el denominado Plan C. En el caso de Tamaulipas, han buscado mermar a los órganos autónomos mediante reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas e incluso la Ley de la Organización y Funcionamientos Internos del Congreso de Tamaulipas. Por tal motivo, y toda vez que las diversas bancadas tenemos apremio por tener certeza jurídica para que la Corte se pronuncie sobre la validez o invalidez de diversos decretos emitidos por este Congreso, someto a este honorable Pleno Legislativo para su discusión y aprobación en esta misma sesión el siguiente proyecto de punto de acuerdo. Único. La Legislatura 65 del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas exhorta respetuosamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelva a la brevedad las diversas acciones de inconstitucionalidad interpuestas contra diversos decretos emitidos por la Legislatura 65 de este Congreso. Transitorios. Primero, el presente punto de acuerdo surtirá efectos a partir de su expedición. Segundo, después de su expedición, remítase el presente acuerdo a las autoridades señaladas para su conocimiento y atención conducentes, dado en el recinto oficial del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas a los 20 días del mes de mayo del año 2024. Atentamente por una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada. Le encargo la iniciativa, por favor, diputada. ¿Ya la tienes? No.
Gracias. ¿Le pueden abrir el micrófono al diputado Isidro? Gracias, presidente. Si me permite la diputada o la mesa directiva proporcionar copia de la iniciativa y le solicitaré un receso, presidente. Se le autoriza un receso de 5 minutos, diputado. Gracias. Se renueva la sesión. Pleno Legislativo, en virtud de haberse solicitado la dispensa de turno a comisiones con apoyo en lo dispuesto por el artículo 148, numerales 1, 2, 3 y 4 de la ley que rige el funcionamiento interno, así como del punto de acuerdo número 65-1, me permito someter a consideración de este cuerpo colegiado si se autoriza la dispensa de turno de la iniciativa a comisiones. Para tal efecto se declara abierto el sistema electrónico a fin de que emitamos el sentido de nuestro voto para resolver sobre la dispensa de turno de la presente iniciativa a comisiones. Leticia Sánchez Guillermo, el sentido del voto es a favor. El sentido de su voto, diputada Marina. Diputada Cassandra Priscila de los Santos Flores, el sentido de su voto. A favor, gracias. Diputado Carlos Fernández Altamirano, el sentido de su voto. Se cierra el registro de votación. Compañeros legisladores y legisladoras, ha sido aprobada la dispensa de turno a comisiones por 35 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, con fundamento en el artículo 115, numeral 4 de la ley interna que rige este Congreso. Se computa al voto en el sentido de la mayoría del diputado Edgardo Melem Salinas. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, numeral 5 de la ley interna que rige el Congreso del Estado, esta presidencia somete a su consideración para su discusión la iniciativa de punto de acuerdo que nos ocupa. ¿Algún diputado o diputada desea hacer uso de la voz? ¿A favor o en contra? A favor. Tiene el uso de la voz el diputado Isidro Vargas Fernández. Con permiso de la mesa directiva, diputadas y diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 67, párrafo primero, inciso D y E del 107 de esta ley, de la ley del Congreso, ocurro solicitar la modificación del punto de acuerdo que se ha puesto a nuestra consideración
expresando los siguientes motivos. En el grupo parlamentario de Morena quiere expresar su posicionamiento respecto de esta sentencia de la Suprema Corte de Justicia en relación a la acción 160/2023. De lo que alcanzamos nosotros a ver en la sesión del Pleno de la Corte, ya que aún no se notifica legalmente este poder, la sentencia declara inválida solo las reformas al artículo 130 de la Ley Interna realizada el 18 de mayo del 2023. Modificaciones que solo versan sobre el formato de comparecencias de servidores públicos ante este poder. La Corte determinó única y exclusivamente pronunciarse sobre este artículo, declarando válido el decreto 65.581. Además del artículo declarado inválido, reformó el artículo 47. En la misma sentencia determinó que era constitucionalmente válido. La sentencia solo tiene efectos para una reforma al artículo 130 exclusivamente y no aplica a otra reforma. Es pertinente señalar, previo a la acción 160/2023, hay 9 acciones relacionadas con la ley de este Congreso que se presentaron antes a la resolución de este expediente. Llama mucho la atención que el ministro ponente es el mismo que puso su casa como sede de la reunión entre los 3 magistrados disidentes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde participaron la ministra Norma Piña, presidenta de la Corte, el presidente del PRI nacional, Alito Moreno, y el diputado del PAN, Santiago Krill. Cabe hacer mención que hay unas acciones presentadas, promovidas por el Grupo Parlamentario de Morena en el 2022 y siguen sin ser resueltas. Es por ello que nos sumamos a este exhorto a la Corte para que resuelvan las acciones pendientes de resolver en el orden en que fueron presentadas, para no incurrir en sospechosismos que confunden a las y los ciudadanos de Tamaulipas. Por ello proponemos la siguiente modificación. Único, la legislatura 65 del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas exhorta respetuosamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelva a la brevedad las diversas acciones de inconstitucionalidad interpuesta contra diversas decretos emitidos por la legislatura 65 del Congreso de Tamaulipas, cuya resolución se dé en el orden en que fueron presentadas, bajo el principio de primeras entradas, primeras salidas. O dicho de otra forma, lo primero en tiempo, primero en derecho. En el grupo parlamentario de Morena nos declaramos confiados y seguros que la justicia llegará pronto al Congreso, y para los ciudadanos que votaron libremente a favor de Morena y lo seguirán haciendo. Este 2 de junio es la prueba y ustedes sabrán el rumbo de la historia del Estado. Por las razones anteriores solicito, en términos del artículo 107, numeral 3 de la ley de este poder, se someta a consideración esta modificación, diputado presidente. Atentamente, Grupo Parlamentario de Morena. Gracias, diputado. ¿En qué sentido, diputada? Adelante. Estoy muy alta. Muchas gracias, diputado presidente. Claro que sí, diputado Isidro. Vamos a estar a favor, independientemente de cuál sea el orden que ustedes deseen que la Suprema Corte resuelva. Nos queda claro que la sentencia de la Corte, que sí notificó el pasado día 16 de mayo, echó atrás todas al menos esta controversia inconstitucional, porque la votaron por 19 votos cuando saben que son 24. Aquí la ley interna del Congreso es muy clara y todos los actos de inconstitucionalidad confiamos en que la Suprema Corte va a hacer lo debido. No tengan miedo, que no les importe el orden en el que resuelvan. Finalmente hay un antecedente y así va a ser. Aquí se aplica la justicia y la ley es la ley. Gracias.
¿En qué sentido, diputado? Adelante, diputado. Gracias por el uso de la palabra, compañeras, compañeros diputados. Únicamente quiero rectificar hechos en relación a lo que comenta el diputado Isidro Vargas. Lo que no dijo fue que precisamente al resolver esta controversia constitucional, en la narrativa que emiten los ministros, precisamente se habla de una votación indebida. Y eso es lo que nosotros, desde luego, apelamos a que se resuelva, exhortamos a que sea de inmediata la resolución, porque sabemos que la bancada Morena no solo ha estirado la liga, sino que ya la rompió y acabó con toda la bolsa de ligas. Esa es la realidad en Tamaulipas. Eso es lo que está sucediendo. Cuando tomamos protesta, que no se nos olvide, todos protestamos guardar y hacer guardar una constitución precisamente que en esta cancha local es la que defendemos. Y debemos ser el ejemplo para tantas y tantos tamaulipecos que nos siguen en redes sociales, que podemos ver en nuestros territorios, que nos dan la mano, que nos transmiten cuáles son sus miedos en este momento en Tamaulipas. Por eso exhorto de nueva cuenta a que las y los diputados de la 65 legislatura, dejemos de violar la ley, en este caso específico, por la bancada de Morena. Por eso exhortamos a que se resuelva de inmediato. Sabemos que la forma es igual en todos los recursos, que para eso precisamente, para guardar la Constitución, en este caso además de los jueces, para el Congreso como poder y para que se diriman las controversias, tenemos precisamente la Suprema Corte de Justicia. Independientemente del orden, sabemos que el enemigo número uno en estos momentos de Acción Nacional ha sido el tiempo, y lo hemos demostrado no una, sino en muchas ocasiones, que hemos hecho las cosas conforme a derecho, que esa es nuestra obligación aquí en Tamaulipas. Es cuanto. Considerando el planteamiento que formuló el diputado Isidro Vargas del proyecto de punto de acuerdo que nos ocupa, se consulta a la diputada Imelda San Miguel si admite o rechaza la propuesta en referencia. ¿Acepta o rechaza la propuesta del diputado Isidro, diputada Imelda? Gracias, diputada. Tomando en consideración que se ha admitido la propuesta realizada por el diputado Isidro de Jesús Vargas Fernández, me permito señalar que la misma pasa a formar parte del proyecto resolutivo del punto de acuerdo que se debate. Pleno Legislativo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 107, numeral 3 de la Ley Organizacional de este Congreso, esta presidencia somete a votación la propuesta de referencia declarando abierto para tal efecto el sistema electrónico a fin de que emitamos el sentido de nuestro voto. Que se abra el sistema electrónico, por favor.
Diputado Javier Villarreal, sentido de su voto. Diputada Cassandra Priscila de los Santos Flores, el sentido de su voto. Diputada Leticia Sánchez Guillermo, el sentido de su voto. A favor la diputada Cassandra, gracias. Diputada Leticia Sánchez Guillermo, el sentido de su voto. A favor, gracias. Se cierra el registro de votación. De acuerdo a la votación emitida, el proyecto resolutivo con modificaciones admitidas ha sido aprobado por 35 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. En tal virtud, despídase la resolución correspondiente. Tiene el uso de la palabra la diputada Leticia Vargas Álvarez. Diputadas y diputados, pasaremos a desahogar el punto de dictámenes. Con fundamento en el artículo 148 de la ley que rige el funcionamiento interno del Congreso del Estado, someto a su consideración la dispensa de lectura íntegra de los dictámenes programados en el orden del día y dar a conocer una exposición general para que posteriormente procedamos directamente a su discusión y votación. Para tal efecto, se declara abierto el sistema electrónico a fin de que los integrantes de este pleno emitamos el sentido de nuestro voto. Diputada Imelda, ¿me puede indicar el sentido de su voto? Favor, gracias. Diputada Marina, ¿el sentido de su voto? A favor, gracias. Diputada Leticia Sánchez Guillermo, ¿el sentido de su voto? Diputado Carlos Fernández, ¿el sentido de su voto? Diputada Leti, a favor, gracias. Se cierra el registro de votación. Integrantes del Pleno Legislativo, ha resultado aprobada la dispensa de lectura íntegra de los dictámenes por 34 votos a favor. Con fundamento en el artículo 115, numeral 4 de la ley interna que rige este Congreso, se computan los votos al sentido de la mayoría del diputado Edgardo Melen Salinas y Carlos Fernández. Tiene el uso de la palabra el diputado Elifalet Gómez Lozanos para dar a conocer una exposición general del dictamen con proyecto de decreto mediante el cual se autoriza al Republicano Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas, la operación de un convenio de colaboración entre la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para la construcción del entronque Anáhuac en el kilómetro 16.386 ubicado en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Muy buenas tardes. Con el permiso de la mesa directiva,
de este pleno legislativo, personas que nos acompañan en diferentes medios de comunicación. El objeto de la presente acción legislativa es que este Congreso autorice al Republicano Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas, la operación de un convenio de colaboración con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para la construcción del entronque Anáhuac en el kilómetro 16,386, ubicado en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Con dicho convenio se pretende que el ayuntamiento con recursos propios realice las obras para la construcción de un entronque carretero ubicado en el municipio de Nuevo Laredo, sobre la carretera federal 85, México-Laredo. El monto estimado de inversión es de 283,572,101 pesos con 98 centavos. Sin embargo, para formalizar dicho convenio es necesario el aval de este Congreso. Con dicha obra se pretende contribuir a la conformación de un territorio municipal sustentable y ordenado, mediante la mejora de infraestructura, movilidad, equipamiento, servicios públicos y medio ambiente, que coadyuve con el Plan Estatal de Desarrollo y contribuya al bienestar de los ciudadanos de Nuevo Laredo y en general con los múltiples usuarios de esta vía carretera federal. Es cuanto. Gracias, diputado. Esta presidencia, con base en los artículos 98 y 106 de la ley que rige el funcionamiento interno de este Congreso, logra discusión en lo general. ¿Alguna diputada o diputado que desee hacer uso de la tribuna? ¿Le pueden abrir el micrófono a la diputada Imelda Margarita San Miguel, por favor? Diputado presidente, solamente para corroborar cuál es el monto que invertiría el municipio de Nuevo Laredo en esa obra. Diputada, nada más aclararle que no se está requiriendo ese monto, es nada más para que se pueda invertir en una carretera de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 283,572,101.98 pesos. Con recurso de Nuevo Laredo, Así 283 millones en ese tramo. Así es, gracias. No habiendo más participaciones de esta presidencia, pregunta si algún diputado o diputada desea hacer uso de la voz en lo particular. No habiendo participaciones, esta presidencia, con fundamento en el artículo 111 de la ley interna de este Congreso, lo somete a votación en lo general y en lo particular, declarando abierto el sistema electrónico a fin de que emitamos el sentido de nuestro voto. El sentido del voto de la diputada Linda Mireya, a favor, gracias. Diputado Carlos Fernández, su voto es en contra. Gracias. Diputada Leticia Sánchez, en contra. Diputada Liliana, en contra. Gracias.
Se cierra el registro de votación. Pleno Legislativo, de acuerdo con la votación emitida, el dictamen ha sido aprobado por 20 votos a favor, 13 en contra y una abstención. Con fundamento en el artículo 115, numeral 4 de la ley interna que rige este Congreso, se computa el voto al sentido de la mayoría del diputado Edgardo Melem Salinas. En tal virtud, expídase el decreto correspondiente y remítase al titular del Ejecutivo del Estado para los efectos constitucionales. Tiene el uso de la palabra la diputada Consuelo Nayeli Lara Monroy para dar a conocer una exposición general del dictamen con proyecto de decreto mediante el cual se autoriza la permuta por afectación de predio entre el Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas y RG Desarrolladora SADCB, representada por el ciudadano Rubén Rodríguez González, y de los ciudadanos Antonio César Villarreal Rodríguez, María Marta Villarreal Rodríguez, Margarita María Villarreal Rodríguez, Mónica Villarreal Rodríguez, Rosa María González Fernández, Guillermo Rodríguez González, Antonio Rodríguez González y Bernardo Rodríguez González, todos representados legalmente por el ciudadano Rubén Rodríguez González. Con la venia de la mesa directiva, muchas gracias, presidente. El objeto del presente dictamen es el de autorizar la permuta entre el Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas y RG Desarrolladora SADCB, representada por el ciudadano Rubén Rodríguez González y los ciudadanos Antonio César Villarreal Rodríguez, María Marta Villarreal Rodríguez, Margarita María Villarreal Rodríguez, Mónica Villarreal Rodríguez, Rosa María González Fernández, Guillermo Rodríguez González, Antonio Rodríguez González y Bernardo Rodríguez González, todos representados legalmente por el ciudadano Rubén Rodríguez González, a efecto de que los inmuebles que actualmente pertenecen a los particulares referidos pasen a ser del ayuntamiento con la finalidad de dotar de certeza jurídica al mismo, en razón de que dichas superficies de terreno fueron afectadas por la construcción posterior de la ampliación del bulevar Luis Donaldo Colosio y con la contracción del centro de transferencia de residuos, y a cambio el ayuntamiento les entregará otro inmueble para subsanar dichas afectaciones. Ahora bien, es de relevancia mencionar que las reservas territoriales del Estado y de los municipios conformadas por bienes inmuebles de su patrimonio son susceptibles de otorgarse en permuta, cuando el acto traslativo de dominio se apega a la legalidad y que el motivo de este acto atiende necesidades de intereses comunes, premisas que deben ser revisadas y en su caso autorizadas por este Congreso local como parte de sus atribuciones legales y constitucionales. Por lo anterior y de acuerdo a la revisión efectuada de quienes integramos la Comisión de Patrimonio Estatal y Municipal al expediente remitido por el Ayuntamiento accionante, estimamos que resulta jurídica y socialmente viable la permuta de referencia, ya que de conformidad a la normatividad aplicable, estimamos que cumple con las premisas antes señaladas, además de reunir todos y cada uno de los requisitos legales establecidos para ser otorgados en permuta. Asimismo, es preciso referir que la acción legislativa deviene del cumplimiento de una sentencia de un juicio de amparo promovido por la empresa citada, en la que a grandes rasgos se ordena al municipio de Reynosa, Tamaulipas, restituya de los inmuebles que le fueran afectados a la empresa RG Desarrolladora, así como a las demás personas antes mencionadas. Por lo anterior, tengo a bien solicitar su voto a favor del presente dictamen en aras de restituir los derechos que les fueron afectados a los particulares señalados. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto. Muchas gracias, diputada. Esta presidencia, con base en los artículos 98 y 106 de la ley que rige el funcionamiento interno de este Congreso, lo abre a discusión en lo general. ¿Alguna diputada o diputado que desea hacer uso de la tribuna? No habiendo participaciones, esta presidencia pregunta si algún diputado o diputada desea hacer uso de la voz en lo particular. No habiendo participaciones, esta presidencia, con fundamento en el artículo 111 de la ley interna de este Congreso, lo somete a votación en lo general y en lo particular, declarando abierto el sistema electrónico a fin de que emitamos el sentido de nuestro voto.
Diputada Liliana, a favor. Diputada Alejandra Cárdenas, el sentido de su voto. Diputada Leticia Sánchez Guillermo. Sentido de su voto, diputado Carlos, a favor, gracias. A favor, diputada Leticia Sánchez, gracias. Se cierra el registro de votación. Pleno Legislativo. De acuerdo con la votación emitida, el dictamen ha sido aprobado por 35 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. En tal virtud, expídase el decreto correspondiente y remítase al titular del Ejecutivo del Estado para los efectos constitucionales. Tiene uso de la palabra la diputada Gabriela Regalado Fuentes para dar a conocer una exposición general del dictamen con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona un párrafo segundo a la fracción 4 del artículo 32 bis de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas. Gracias, diputado. Con el permiso de la mesa directiva, compañeros y compañeras diputados, el asunto que nos ocupa tiene como propósito fundamental reformar la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas para establecer que las facilidades laborales otorgadas por periodos de lactancia sean extendidas hasta por 2 años, cuando por razones de salud sea necesario, a fin de garantizar una sana maternidad y una óptima nutrición de las niñas y niños que los requieran. En este sentido, tuvimos a bien declararnos a favor del presente dictamen en atención a los retos que implican para las mujeres trabajadoras el desafío de equilibrar las demandas de trabajo con las responsabilidades de cuidar de sus hijos. Al respecto, consideramos que garantizar un periodo de lactancia extendido hasta por 2 años permite que las mujeres trabajadoras puedan ejercer su derecho a la maternidad sin tener que renunciar a su empleo o enfrentar dificultades laborales, lo cual brinda las condiciones necesarias para que las mujeres encuentren armonía entre la vida laboral y la crianza de sus hijos. Cabe destacar que de ser aprobado el asunto en dictamen, la certificación médica para extender el periodo de lactancia hasta por 2 años se realizará por un profesional de la salud experto en lactancia materna y este certificado será actualizado cada 6 meses con la finalidad de que al solicitar de dicho beneficio y derecho de toda mujer en periodo de lactancia sea ejercido con veracidad y sustento, brindando mayor certeza jurídica a las disposiciones que se pretenden. En tal virtud, tengo a bien solicitar atentamente su voto a favor del presente dictamen, tomando en cuenta que con acciones legislativas como las que se pretende se fortalece el marco legislativo en materia de lactancia materna, se garantiza la protección de la maternidad y se contribuye el reconocimiento de los derechos de las niñas y niños en Tamaulipas. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada. Con base en los artículos 98 y 106 de la ley que rige el funcionamiento interno de este Congreso, lo haré discusión únicamente en lo general por tratarse de un dictamen que contiene solamente un artículo. ¿Alguna diputada o diputado que desea hacer uso de la tribuna? No habiendo participaciones de esta presidencia con fundamento en el artículo 111 de la ley interna de este Congreso, lo somete a votación en lo general y en lo particular, declarando abierto el sistema electrónico a fin de que emitamos el sentido de nuestro voto. Diputada Leticia Vargas y diputada Leticia Sánchez, el sentido de su voto. Diputada Marina Edith, el sentido de su voto. Diputada Liliana, el sentido de su voto a favor. Gracias. Diputada Gabriela, el sentido de su voto.
Diputada Nayeli Lara Monroy, el sentido de su voto a favor. Gracias. Diputado Carlos Fernández, el sentido de su voto. Se cierra el registro de votación. Pleno legislativo. De acuerdo con la votación emitida, el dictamen ha sido aprobado por 35 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Con fundamento en el artículo 115, numeral 4 de la ley interna que rige este Congreso, se computan los votos de los diputados, el sentido de la mayoría de los diputados Edgardo Melem Salinas, diputada Casandra de los Santos, diputada Alejandra Cárdenas y diputado Carlos Fernández. En tal virtud, expídase el decreto correspondiente y remítase al titular del Ejecutivo del Estado para los efectos constitucionales. Tiene el uso de la palabra el diputado Marte Alejandro Ruiz Nava para dar a conocer una exposición general del dictamen con proyecto de decreto mediante el cual se declara el 21 de septiembre de cada año como el Día Estatal de la Paz en Tamaulipas. Muchas gracias, compañero presidente. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados. El asunto que nos ocupa tiene como propósito fundamental establecer el 21 de septiembre de cada año como el Día Estatal de la Paz en Tamaulipas, a fin de promover una cultura de paz encaminada a fortalecer los lazos comunitarios a través de acciones individuales y de todos los sectores sociales para generar sinergia y mayor cohesión social. En este sentido, tuvimos a bien declararnos a favor del presente dictamen, el cual se fundamenta en fortalecer la cultura de la paz en la entidad, representando recordatorio de la importancia de la paz de la vida cotidiana, a fin de fortalecer los lazos comunitarios y a generar un sentido de unidad y solidaridad entre los habitantes del Estado. Asimismo, tiene como premisa fomentar un ambiente de diálogo y reconciliación, marcando la pauta para una sociedad más inclusiva y justa, donde prevalezcan el respeto mutuo y la resolución pacífica de conflictos, por lo cual consideramos que el establecimiento del Día Estatal de la Paz en Tamaulipas servirá como un símbolo de compromiso para la construcción de un entorno social más seguro, justo y pacífico, que promueve y procure valores universales, así como el respeto de los derechos humanos y la resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida pública y privada. En tal virtud, tengo el bien solicitar atentamente su voto a favor del presente dictamen, tomando en cuenta que solo a través de su esfuerzo y conjunto y coordinando se podría solidarizar un estado de paz duradero y significativo. Es cuanto. Muchas gracias, compañero presidente. Muchas gracias, diputado. Con base en los artículos 98 y 106 de la ley que rige el funcionamiento interno de este Congreso, lo abro a discusión únicamente en lo general por tratarse de un dictamen que contiene solamente un artículo. ¿Alguna diputada o diputado que desee hacer uso de la tribuna? No hay de participaciones. Esta presidencia, con fundamento en el artículo 111 de la ley interna de este Congreso, lo somete a votación en lo general y en lo particular, declarando abierto el sistema electrónico a fin de que emitamos el sentido de nuestro voto.
diputado Carlos Fernández, el sentido de su voto. Diputada Leticia Sánchez Guillermo, el sentido de su voto. Se cierra el registro de votación. Pleno Legislativo. De acuerdo con la votación emitida, el dictamen ha sido aprobado por 22 votos a favor, 11 abstenciones y 0 en contra. En tal virtud... no, pero todavía falta el... uno en contra. No, pero nos faltó Cassandra. 1, 2, 3, 4, son 23 votos a favor. Perdón. Ha sido aprobada por 23 votos a favor, 11 abstenciones y 1 en contra, con fundamento en el artículo 115, numeral 4 de la ley interna que rige este Congreso. Se computa el voto al sentido de la mayoría de los diputados Edgardo Melén Salinas, Cassandra de los Santos Flores, Alejandra Cárdenas y el diputado Carlos Fernández. En tal virtud, expídase el decreto correspondiente y remítase al titular del Ejecutivo del Estado para los efectos constitucionales. Diputadas y diputados, a continuación desahogaremos el punto de asuntos generales y al efecto esta presidencia no tiene registro. Sí tiene. Sí tiene registro de la diputada Sandra Luz García Guajardo para intervenir en el apartado del orden del día, por lo que pregunto si alguien de ustedes desea hacer uso de la tribuna para hacer el registro correspondiente. Buenas tardes a todos, compañeras, compañeros. Con la venia de la mesa directiva, me es grato compartir que este Congreso ha tenido bien ampliar la vigencia de la convocatoria para la presentación de propuestas de ciudadanos y ciudadanas aspirantes a recibir la medalla al mérito Luis García de Arellano 2024 hasta el 31 de mayo del presente año. En este sentido, les pido respetuosamente de su apoyo y colaboración a fin de difundir la convocatoria y contribuir al reconocimiento a las ciudadanas y ciudadanos que contribuyen con sus servicios eminentes prestados al Estado, a la patria o a la humanidad. Compañeros, creo que es muy importante, ustedes que andan tanto en campaña, que conocen a gente muy valiosa, poderla registrar, ya que independientemente de que no gane la medalla, hay un reconocimiento del Congreso y eso es muy motivante. Creo que es una gran oportunidad para reconocer a grandes ciudadanos tamaulipecos. Es cuanto, presidente. Gracias. Muchas gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado Ángel de Jesús Covarrubias. Muchas gracias por el uso de la voz. Nada más para dejar por asentado la importancia que tenemos en la zona sur del estado, en Tampico, donde no tenemos agua en distintas colonias desde hace semanas y que por ese motivo hacemos un llamado urgente al gobierno del estado, al gobierno federal, para que ya llegue ese líquido vital a todos los tampiqueños, maderenses y altamirenses, sin distingo de partidos como lo están haciendo al día de hoy, que solamente, reitero, si eres de Morena o si estás afín a ese partido, solamente con esa condición te dan agua. El día de hoy ya hay 4 colonias específicamente que están cerrando las calles justamente porque los gobiernos actuales, el gobierno del Estado está condicionando con esa afinidad política, lamentablemente. Imagínense lo desesperado que están para que ganen sus candidatas, sus candidatos de Tampico, porque tienen un compromiso muy grande seguramente para que ganen sus candidatos malamente y están utilizando ese tipo de coacción al voto malamente.
que están lastimando a todas las y los tamaulipecos que vivimos en la zona sur del estado. Solo 16 Qué triste, diputadas y diputados. qué triste Por lo que tanto, recurran a necesito el estas foro legal medidas, para continuar con esta medidas, y qué Con base en el desagradable reporte que que indica Morena la diputada esté secretaria en virtud de coaccionando que no el existe el voto quórum legal a requerido por través el artículo de 37 quitarles el agua de la a las y los Constitución tamaulipecos. Política del Que Estado de quede por Tamaulipas aceptado para aquí en continuar el la Congreso presente del sesión. Estado. Se clausura la Ese misma, delito que siendo están las cometiendo 18 el horas gobierno del con Estado 17 y todos minutos, sus declarándose cómplices por y válidos los los diputados acuerdos de Morena tomados que acaban de y huir se de la cita a los sesión. integrantes de este Ojalá órgano pudieran legislativo grabar y ver a la que ya no sesión están. pública Los únicos que ordinaria seguimos aquí el somos martes los diputados 28 del PAN, de mayo los a que quieren lo partir mejor de para las 12 Tamaulipas. horas. Es Lastimosamente, cuanto. los Gracias. diputados de Morena ya